¿Cómo están? Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder comenzar nuevamente hoy la exposición bíblica. Damos gracias al Señor por este nuevo domingo, que podamos estar de manera virtual, ¿no? Juntos y bueno, poder comenzar hoy con una nueva exposición de la Escritura. Vamos a ver la segunda parte del pasaje que comenzamos la semana pasada, Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 10. Leemos y luego vamos a orar y luego vamos a comenzar. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 10. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Oramos. Dios, te damos gracias por poder comenzar este tiempo nuevo de exposición bíblica. Te ruego tu misericordia, tu gracia, apelo a tu ayuda, a tu poder que me guía a poder explicar con claridad este pasaje, a poder hablar tu verdad. Y también, Señor, rogamos la intervención de tu Espíritu para poder traer entendimiento a la mente de cada uno de mis hermanos que va a escuchar hoy y podamos ser edificados a través de tu Escritura. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título del sermón es La justificación por fe no nos impulsa a pecar. Como dijimos, esta es la segunda parte de esta exposición. Bien, en estos días se celebró una fecha, la fecha patria más importante de nuestro país, que es el Día de la Independencia, ¿no? Se recuerda que el 9 de julio de 1816, en Tucumán, se firmó el acta por el cual las Provincias Unidas del Río de la Plata se independizaban de la monarquía española. Los representantes de ese congreso declaraban que se rompía completamente la dependencia a España, digamos, y aunque ese evento marcó el hecho de que ya nuestro pueblo no iba a estar más bajo el gobierno español, pasaron muchos años y muchas batallas, incluso antes y luego después de ese acto, hasta que España reconociera nuestra independencia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, más que nada porque, evidentemente pasó en estos días, ¿no? Pero más que nada porque encuentro pequeñas similitudes con lo que estamos viendo en todo este pasaje respecto a la obra de salvación en la vida de los creyentes de parte de Dios. Como vimos la semana pasada, ¿no? Dios nos justificó por medio de la fe y por lo tanto fuimos liberados de la esclavitud del pecado para ahora pertenecer al reino de Cristo. Ya el pecado no puede volver a condenarnos. Pero aunque eso sea cierto, ya lo sabemos que es así, eso no quiere decir que el pecado no va a seguir batallando en nuestras vidas. En un sentido no va a reconocer nuestra independencia, no va a reconocer que hemos sido liberados y por lo tanto va a seguir batallando, intentando arrastrarnos nuevamente a las cosas de la vieja vida. Es por eso que justamente el apóstol en esta sección sigue explicándonos y nos explica acerca de la obra del que consideramos nuestro libertador, el Señor Jesús, de la obra que Él ha hecho para asegurar la victoria de su pueblo respecto al pecado y a la muerte. Y aclarar entonces también que de ninguna manera la victoria de Cristo contra el pecado y la muerte que los creyentes reciben en su vida por medio de la fe no son una excusa, no son un motivo o algo que lleve o lo conduzca al cristiano a seguir viviendo una vida de pecado, seguir practicando el pecado, sino justamente todo lo contrario.
Esta segunda parte prosigue justamente en mostrar que, por el contrario, la justificación obrada en el cristiano para que pueda tratar con el pecado en su vida. Es justamente lo contrario de eso, digamos, que planteaba recién. Yo creo que este pasaje te va a edificar muchísimo. Te animo a seguir prestando atención porque creo que justamente va a ser de mucha bendición para tu vida, considerando la batalla que los creyentes tenemos todos los días contra el pecado. Creo que este pasaje te va a hacer mucha edificación. Estimo que la primera parte lo ha sido y creo que esta también lo va a seguir siendo. Así que te animo a seguirme. El tema del sermón es el mismo de la semana pasada. La justificación por medio de la fe sola no conduce a un creyente a que practique el pecado, sino todo lo contrario. La justificación por la sola fe no conduce a que el creyente siga practicando el pecado, sino que es todo lo contrario. ¿A qué lo conduce? Si no lo conduce eso, bueno, el pasaje presenta 3 etapas de cuál es la obra que va haciendo, de la cual hoy miraremos las 2 segundas. Ya hemos visto la primera la semana pasada. En el versículo 5 al versículo 7 tenemos la segunda etapa. Como el pecado ya no puede condenar al creyente, su poder para dominarlo se debilitó grandemente. Como el pecado ya no puede condenar al creyente, su poder para dominarlo se debilitó grandemente. Lo tenemos del versículo 5 al versículo 7, ahora lo vamos a ir viendo. Tenga su Biblia ahí abierta para seguir conmigo la lectura. Ahora, bien, creo yo que antes de comenzar con esta segunda etapa, está bueno, antes de comenzar, con este segundo sermón, está bueno repasar un poco lo anterior. En el anterior sermón vimos y la primera etapa que muestra que la obra de justificación por fe no conduce al creyente a pecar, sino todo lo contrario. Y de acuerdo a eso lo que vimos que no impulsa al cristiano a seguir viviendo como antes, ya que es justamente el creyente, como vemos en el versículo 2, ahí que usted tiene en la Biblia, el creyente ha muerto al pecado. Entonces no lo puede conducir a seguir practicándolo. Y como resultado de que el creyente ha muerto al pecado, el pecado ya no tiene la posibilidad de volver a condenarlo. Eso era la primera etapa. ¿Y cómo fue posible esto de que los creyentes hayan muerto al pecado? Bueno, lo vimos en el versículo 3, cuando vimos que los creyentes han sido bautizados en Cristo. Esto significa, vimos que el cristiano se ha identificado con él y que por lo tanto todo lo que le pasó a Cristo también es algo que a los creyentes les pasa. Es la misma experiencia por la que pasa el creyente. Por lo que entonces cuando Cristo murió, los creyentes murieron con él. Cuando Cristo fue sepultado, los creyentes fueron sepultados con él. Y cuando el Señor resucitó, los creyentes han resucitado con él en virtud de esta identificación que tienen con él. Todo esto también lo vimos en el versículo, parte del versículo 3 y también parte del versículo 4. Así que, en virtud de que morimos juntamente con él, es que entonces también hemos muerto al pecado. O sea que en Cristo se cumplió la condena legal que pesaba sobre tu vida. Ahora, a partir de eso que pasó, es que entonces continúa esta siguiente etapa. Y el pasaje prosigue, ¿no?, en un enfoque similar al anterior, pero ahora apuntando a un concepto nuevo. Versículo 5, si lees conmigo, dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que remarca primero es una conclusión en cuanto a lo que se expresaba anteriormente. Un creyente genuino que ha sido plantado juntamente con Cristo, como dice aquí, juntamente con él, juntamente con Cristo, esta idea de estar plantado juntamente con él, la idea de puesto al lado, unido juntamente con él. Otras versiones no utilizan plantado, sino unido. Es similar, es la idea de estar estrechamente juntos, uno al lado del otro. Entonces, un creyente que ha sido plantado juntamente con Cristo, que ha muerto en la cruz junto con el Señor, indefectiblemente, consecuentemente, sigue y resucita con él una nueva vida. O sea, aquel que murió con Cristo, de verdad que murió con Cristo, entonces también resucita con Cristo. No puede pasar una sola cosa. No puede ser que muera con Cristo y después no resucite con él. Indefectiblemente una cosa lleva a la otra. ¿Y qué quiere decir esto? Que evidentemente si murió con Cristo y resucitó con Cristo, ya no puede volver a estar bajo la condenación del pecado, porque ya murió, fue sepultado y resucitó con Jesús. Y está buena esta aclaración de que esto ha sido una identificación con él, en el sentido de que no es como otros hombres que resucitaron en la resurrección de Jesús.
Pensemos no sé, en la historia, por ejemplo, de Lázaro. Lázaro fue resucitado por el Señor, pero pasaron los años y volvió a morir. Él volvió a morir. Los cristianos, en cambio, los cristianos verdaderos murieron y resucitaron en semejanza a Cristo, en que murieron al pecado y resucitaron una vida completamente nueva. En ese sentido, es nuestra identificación con Él, y que no es la misma resurrección que es con otras personas. Por eso no hay posibilidad de volver a estar en el estado de condenación como antes, porque si las obras, si la obra de la cruz, la obra perfecta del Señor, satisfizo todas las demandas de la ley, haciendo que todos los pecados sean perdonados, como marca Colosenses 2:13, ¿no? ¿Cómo podría el pecado volver a ponerlo en condenación? Si ya todas las demandas fueron cubiertas, digamos, Colosenses 2:13 habla de esto, ¿no? Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Si todo fue perdonado en Cristo por la obra de la cruz, ¿cómo podría entonces volver a condenarnos? No puede volver a condenarnos, no puede traernos de vuelta a la condenación de la vieja vida. Ahora, tal vez alguien puede decirme, pero pastor, ¿qué pasa con los que un tiempo mostraron frutos de que eran creyentes y luego se perdieron para siempre? ¿Qué pasó con eso? ¿Que volvieron a condenación? Bueno, la realidad es que en esas personas, lo que pasó con esas personas es que en realidad nunca murieron realmente al pecado. Nunca salieron de la condenación, nunca cambiaron su posición legal. ¿Y cómo lo sabemos? Porque su apostasía demostró que nunca recibieron el perdón de Dios genuino y por lo tanto seguían tan condenados como siempre. Su cambio temporal fue solamente un gustar, por así decirlo, un gustar pasajero del don de Dios, pero no hubo un cambio de estatus legal verdadero, porque si hubiera un cambio de estado legal, si hubieran dejado de estar condenados para estar liberados, indefinitivamente tendrían que haber pasado una vida nueva, y una vida nueva es una vida que persevera en la fe hasta el final. Para los que no ha pasado eso, lo que podemos entender es que esas personas nunca dejaron su estado de condenación, siguieron en la misma situación. Simplemente hubo un cambio temporal o aparente, pero que no era genuino. Pero ese no es el caso de los creyentes genuinos, porque justamente en ellos la obra del Señor, que el Señor comenzó, la va a completar hasta el final. Filipenses 1:6, por ejemplo, nos habla de esto. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No hay duda de eso. Esto es la experiencia de cada creyente genuino. Ahora, ¿cómo estamos seguros de todo esto que estamos diciendo? Bueno, el pasaje lo explica a continuación en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No se puede volver atrás, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que fuimos crucificados juntamente con Cristo? Bueno, tal vez, si vos lees así, ¿no?, de una manera rápida, podés pensar que esto se trata como de un cambio netamente espiritual, decir, bueno, murió el viejo hombre y ahora nació un nuevo hombre. Murió un Sergio viejo, murió el viejo Sergio y ahora está el nuevo Sergio. Y la realidad es que, bueno, eso no sería del todo correcto a lo que el pasaje está queriendo apuntar. Evidentemente, el nuevo nacimiento es una doctrina que creemos y que entendemos que la Biblia enseña, pero no es lo que el pasaje aquí está apuntando más. Porque como ya definimos en esta sección, y aquí lo que se está escribiendo aquí es el cambio legal que la justificación ha producido en el creyente. Ese es el punto aquí, de que estaba en un estado de condenación y que ahora está en un estado de libertad en Cristo. Y entonces, bueno, pensando en eso, es claro que lo que el pasaje acá está describiendo es que lo que fue crucificado juntamente con Cristo, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que fue crucificado juntamente con Cristo, es en cuanto al hecho de nuestra condición judicial. O sea, lo que fue crucificado aquí, lo que está apuntando de que justamente nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, se refiere a ese estado en el que estábamos condenados, que ya está, ya pasó, ya fue. En Cristo desapareció esa condición legal.
Y evidentemente a partir de eso, bueno, toda nuestra vida ha cambiado. No estamos negando que eso no sea cierto. Evidentemente toda nuestra vida cambió. Pero cambió a partir de ese cambio legal que hubo en nuestra vida. ¿Cuál era nuestra situación antes de la cruz? Bueno, antes de conocer al Señor estábamos, en Adán éramos culpables y por lo tanto recibimos la muerte como un castigo merecido. Eso lo vimos un poquito antes, si vos recordás Romanos 5:12. Por tanto, si das la vuelta a la hoja vas a ver que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa era nuestra situación. Pero una vez que fuimos crucificados con Cristo, en Cristo justamente somos justificados y por lo tanto recibimos la vida y el perdón como un regalo inmerecido. Antes recibimos un castigo que merecíamos, ahora recibimos una gracia que no merecíamos y que justamente se llegó a nosotros por medio de la fe. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, de lo que estábamos hablando recién, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es por medio de la justificación que hay este cambio legal en tu vida que hace que toda tu vida cambie. La obra de justificación hizo que por medio de la fe dejáramos de estar identificados con nuestra vieja naturaleza adámica para ahora ser parte de la descendencia de Cristo, de la descendencia de Él, de la naturaleza del Señor. Y por lo tanto entonces libre de la condenación del pecado. Por eso es imposible volver a caer en el estado de condenación. Por eso es imposible volver a estar condenado. Por eso el pecado no puede volver a condenarnos. Porque no se trata de lo que vos o yo hagamos, sino de lo que somos. Ese es el punto. No es de lo que vos hagas, sino de lo que vos sos. Lo que hace que estés impedido de volver a condenación. En esto, por ejemplo, en la historia, ¿no?, de la Iglesia nos demuestra, estaba claramente la diferencia entre los padres de la Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio y Knox y todos ellos, lo que enseñaban ellos respecto a lo que se enfrentaron en la doctrina que tenía la Iglesia Católica Romana, a lo que ellos enseñaban en ese momento y todavía enseñan. Para la Iglesia Católica Romana, el estado de justificación, lo que definieron según el Concilio de Trento que hablábamos hace un tiempo atrás, ellos creen que el estado de justificación se logra por medio de la fe, no niegan eso, pero además dicen que se le agrega a esa fe el aporte de buenas obras, que pueden ser la práctica de los sacramentos, la confesión, el bautismo, todo eso es fe más eso para estar en estado de justificación, y no fe sola. Bueno, en eso está justamente el error. Si hubiera aparte de la fe otras cosas, entonces ya no sería por gracia. Justamente lo que Pablo marca en un momento en Romanos, es por fe para que sea por gracia. Simplemente es un regalo de Dios y no hay un aporte de nosotros en nuestra justificación. La palabra de Dios, ¿no?, es clara. Si un creyente dependiera de alguna buena obra, parte de la fe, para mantener o para lograr su justificación legal, entonces la salvación no sería por gracia sino por obra. En Romanos capítulo 4, versículo 3 al 5, lo recordamos, es claro la Escritura. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Escritura, no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. O sea que querer intentar ganar la justificación por medio de la fe, además de las obras, es imposible. Porque nadie se puede salvar por sus obras de justicia, ya que todos fallamos en cumplirla. En Romanos 3, 9, 11 hablamos de esto. Ya todos estamos bajo pecado. Versículo 10 del capítulo 3 dice, como está escrito, no hay ni un justo, ni aun uno. No hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Nadie puede hacer obras para salvarse, para llegar a la justificación, porque todos fallan. Y no una sola vez, un montón de veces fallamos. Y porque aparte el Señor en su soberanía estableció que la salvación del pecador sea solo por medio del sacrificio de su Hijo. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo. ¿De quién? De Jesús. No hay otro. Solamente por medio de la justicia de Jesús
vino a todos los hombres la justificación de vida, para que entonces, a través de entender que solamente a través de Dios mismo, del Dios hombre, de Jesucristo, es que sea solo a Dios la gloria, como habla Romanos 3:26, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús, para que nadie se gloríe, sino que todos alaben y glorifiquen a Dios por la salvación que nos ha dado. Ahora, nuevamente repito, ¿no? Es muy importante que Dios nos hable acá, nos aclare por medio del apóstol esto, porque nosotros no lo vemos. Nosotros nos alegramos cuando crecemos en santidad y nos ponemos mal cuando volvemos a pecar. Eso es parte de lo que pasa en nuestra santificación, que en un sentido nosotros experimentamos eso. Pero la seguridad de nuestra salvación, el aspecto de si podemos volver a caer en condenación, no es qué tan rápido puedas santificarte, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Nuevamente, no se trata de lo que hagamos, sino de lo que somos. Ese es justamente el misterio de la cruz, como cantamos, que el perfecto Dios su Hijo entregó, que la copa amarga Él bebió por mí, que su enemigo fui, pero hoy me siento a su mesa. Gracias, Cristo, por eso. Y es entonces que al comprender esto es que se puede avanzar a la segunda etapa de lo que Dios va haciendo en nuestra vida y que justamente rechaza la idea de que la justificación pueda conducir a un creyente a continuar a practicar el pecado, sino todo lo contrario. Como el pecado ya no puede condenar al creyente, entonces el poder del pecado para dominarlo se ha reducido, se ha debilitado grandemente. Es como, esto lo vemos en la segunda parte de lo que leímos, ¿no? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, la segunda parte del versículo 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para entender con más claridad, ¿no? Lo que acá se está enseñando, hay que revisar una palabra que es clave en esta sección. ¿Qué quiere decir aquí con que el cuerpo de pecado ha sido destruido? ¿Qué es esta palabra destruido? Uno piensa, entonces el pecado ya uno piensa en destruir, pulverizar, no existe más. No es esa la idea. Aquí la palabra en el original, katargeo, nos da la idea de anular, de quitar la eficacia, de desactivar, de debilitar algo. Esa es la idea aquí de la palabra. O sea que debido a que el pecado no puede volver a llevarnos a nuestra vieja condición, su poder en la vida del creyente que ha sido absuelto de toda condenación se ha reducido considerablemente. Ese es el punto. El pecado nos ve, ya no puede condenarnos, entonces, por así decirlo, se pincha, ¿no? Se pincha su poder. No quiere decir que ya no va a seguir atacándonos, pero ya se debilita su poder, porque ya no puede volver a condenarnos. La traducción en NBI, ¿no? de este versículo ayuda a entender mejor este concepto de destruir. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Nuevamente nos encontramos ante una situación que nosotros no podemos ver, pero que Dios nos cuenta que ha pasado el día desde que Él nos salvó. El pecado vio que al estar justificado no nos podía volver a condenar más y por lo tanto se pinchó grandemente su poder para volver a controlarnos como antes. Nosotros no lo vemos porque nosotros seguimos batallando contra el pecado, porque nosotros seguimos sufriendo contra el pecado y pareciera que entonces el pecado sigue siendo como antes, pero la realidad es que no es como antes. No es como antes. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí justamente la Biblia nos muestra de que ya no es como antes, de que el poder del pecado se ha debilitado. Y por eso ya ha habido un cambio en tu vida y ahora podés pelear y batallar, como vamos a hablar más adelante en el siguiente pasaje, cuando empezamos a hablar ya sobre cuál es nuestra responsabilidad ante esta situación. O sea, a modo de ilustrar esta verdad, ¿no? De cómo es esto de que el pecado se debilitó, cómo es que se pinchó. Sería como pensar de la manera, mirá, sería como esto. Imagínate que fuiste sentenciado a muerte. Aquí no tenemos pena de muerte, pero imagínate que vos que hubiera pena de muerte y que vos fuiste sentenciado a muerte por un delito que cometiste. Bueno, se determina que tenés que morir, entonces sos ejecutado, ¿no? Un modo duro, pero bueno, pensemos esto. Fuiste ejecutado, ¿no? Un médico revisó, efectivamente moriste, ¿no? Está claro, moriste. Ya alguien certificó que
que fuiste ejecutado, que moriste. Bueno, imagínate que de alguna manera, luego de que el médico ya constató de que moriste, pudieras volver a vivir. Imagínate eso, ¿no? Ya el pecado no va a poder volver a acusarte porque ya tuviste tu merecido. ¿Cuál era su acusación? Bueno, tiene que morir, ¿no? Alguien te acusa y dice, bueno, este tiene que morir. Bueno, te matan, listo, moriste. Y de repente te volvés a levantar. ¿Ese que te acusaba puede seguir acusándote por lo que hiciste? No, ya no puede. Tal vez esa persona te va a odiar. Va a decir, tenés que seguir muriendo. Pero no, ¿por qué no puede ya volver a condenarte? Porque ya moriste. Porque ya moriste. Por más que desee volver a matarte, no puede. El pecado, entonces, como no puede volver a matarte, se debilitó. Y a pesar de que va a seguir batallando, de que el pecado no se va a quedar tranquilo, el cuerpo del pecado, eso todavía va a estar en tu vida, ya no va a poder volver a esclavizarte como antes. Nunca más. ¿Por qué? Porque ya moriste al pecado. Porque ya has sido liberado de su yugo. ¿Por qué? Porque moriste y ahora resucitaste. Y ya está. Todo esto es lo que ha pasado en tu vida cuando fuiste crucificado juntamente con Cristo. Y como resultado el texto describe entonces una realidad más. Ya no somos más siervos o esclavos del pecado. No nos puede más volver a esclavizar. Ya no estamos bajo su reino, bajo su servicio. Ya no es nuestro amo. No es nuestro dueño, ahora es el Señor. Ahora lo que sigue al final de esta sección es una declaración que algunos comentaristas dicen que tiene que ver con un dicho rabínico muy conocido en aquella época, que evidentemente los romanos podían llegar a conocer, y que el apóstol modificó un poco y adaptó para su enseñanza. La conclusión que él presenta en el versículo 7, ¿cuál es? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, la conclusión que puede dar entonces es la siguiente: el que murió ya ha sido liberado del pecado. La idea de justificar, liberación, haber sido redimido del pecado. Parafraseando, ¿no?, lo que un comentarista remarca respecto a esto, escribí lo siguiente, no tomando lo que un comentarista dice. Mira, puse algo así: la persona que éramos en Adán ha dejado de existir. Por tanto, el reino de pecado ya no puede afectarnos como antes. Respiramos el aire fresco y limpio de otro ambiente legal. Por más que el pecado nos mire con ojos furiosos y amenazantes, no puede lanzarse con toda su furia sobre aquellos que han sido justificados. Hermanos, grande es esta victoria que ha ganado Cristo por nosotros. Es tremendo, hermano. Pensando en esto de que el pecado ya no puede condenarnos como antes, tal vez alguien pueda decir, bueno, pero entonces, Sergio, ¿esta enseñanza está minimizando al pecado? Bueno, no. Tomo las palabras de Pablo y respondo, megenoito, de ninguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo pasaje lo aclara. Todo esto se hizo con el fin de que no sirvamos más al pecado como sus esclavos. Es cierto que el pecado ya ha sido debilitado, pero eso no es razón para que lo mires con despreocupación, que lo tomes a este asunto con despreocupación, sino para que sepas de que ya no tiene nada que ver con vos. Pensad de esta manera: ¿qué esclavo que fue liberado de un amo maligno, opresor, abusivo, maltratador, qué esclavo va a querer volver a ser, a volver a estar bajo la esclavitud de ese amo? ¿Quién que fue liberado, que tenía un amo que era estaba en esta condición, va a querer volver a estar bajo esa esclavitud? Bueno, así nos vemos cada vez que volvemos a pecar. Esto también te advierte, hermano, que aunque haya perdido el pecado grandemente su poder, eso no te da motivo de que te descuides y pienses de que no vas a tropezar. De hecho, aquel que piense que puede luchar solo la batalla contra el pecado, sin utilizar los recursos, los medios de gracia que el Señor nos da, como la oración, como su palabra, como la iglesia local, medios de gracia que claramente están y la Escritura nos manda, de esa persona se puede esperar o se puede pensar dos cosas: o es muy ingenuo en no saber lo engañoso que es el pecado,
lo engañoso que es este enemigo, o es muy soberbio en pensar de que es lo suficientemente fuerte como para resistir por sí solo, y de esa manera corre un riesgo muy grande. Hebreos 3:13 habla de esto, dice: antes exhortados los unos a otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí no dice antes, exhortate vos mismo, quédate tranquilo, buscá vos solo, ya Dios te va a poner en vos convicción para que vos no te engañes. No, necesitas de otros hermanos que te exhorten, y para eso necesitas involucrarte y que ellos conozcan de tu vida para que te exhorten, porque ¿cuál es el peligro? De que te endurezcas por el engaño del pecado. Porque es un enemigo mortal, y porque en esta batalla contra el pecado no podemos pelear solos. Porque justamente, aunque ha sido debilitado, no quiere decir por eso de que esto lo tomemos con liviandad. Y aquel que lo hace está, como digo, o es muy ingenuo o es soberbio. 1 Corintios 10:12, Pablo anima a los corintios y le dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que prestar atención a eso, ¿no? Ahora, también esto es una advertencia que creo yo que es crucial para quien abraza esta verdad de la justificación por la fe, pero que en su vida no ve fruto de un cambio de vida genuino. O sea, si ese es tu caso, tenés que reflexionar, por favor. No podés fiarte de esta verdad. No podés pensar y abrazar la justificación por fe si pasa el tiempo y no hay un cambio real en tu vida. Si no hay un compromiso con Dios, si no hay un compromiso con otros hermanos. No importa que sepas mucho de doctrina, que tengas mucha elocuencia, que puedas defender esta doctrina ante aquellos que están errados en los caminos, incluso que hagas salir a otros de caminos errados por tu buena explicación. Ni siquiera eso sirve, o realmente eso muestra si realmente tu vida no ha cambiado de verdad. Si tu vida no se santifica, es probable que la doctrina de la justificación por fe que tanto conoces no haya obrado en tu vida. Y si esto es así, te animo a que te vuelvas al Señor de todo corazón. Que dejes de justificar tu falta de compromiso con Dios. Porque ¿cuál es una de las características de los que han sido justificados por el Señor? Bueno, son los que se niegan a sí mismos, los que toman su cruz y siguen a Cristo. Eso es lo que marca Marcos 8:34. El Señor, llamando a la gente, a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si vos no vivís esta clase de vida, por más que conozcas la doctrina de justificación por fe, eso no ha hecho un cambio en tu vida. Porque esta es una característica de los discípulos genuinos, de aquellos que son justificados. Si esta es tu actitud, no hay razón de que pienses que Él te ha justificado. Ahora, vos que me estás escuchando y que estás reflexionando esto, ¿qué te animo a hacer? A que vengas a Cristo hoy, que reconozcas que hasta aquí solamente tal vez estás viviendo o pensando o abrazando esto de manera intelectual, pero que esto no ha hecho un cambio real en tu vida. Que reconozcas y te arrepientas ante el Señor, reconociendo que todavía estás tal vez lejos de Él, para que entonces en tu reconocimiento genuino Él pueda obrar y salvar tu vida. Vení hoy a Cristo, no lo dejes para mañana. Lo siguiente que tenemos en los versículos finales, del versículo 8 al 10, la otra etapa de esto que estamos hablando, es que no solo que el poder del pecado se debilita grandemente, sino que también el creyente tiene la victoria final asegurada sobre el pecado. No solo que el poder del pecado se ha reducido, se ha debilitado considerablemente, sino que el creyente tiene la victoria final asegurada sobre el pecado. Versículos 8 al 10 habla de esto. El pasaje continúa explicando algo muy interesante. Y si morimos con Cristo, creemos, dice el pasaje, que también viviremos con Él. La melodía del texto, ¿no?, que sigue aquí con la misma armonía, con la misma sintonía de lo anterior. Pero en este caso, primero marcando cuál es la confianza que el creyente tiene. ¿Cuál es? Que así como morimos con Cristo, tenemos la confianza de que también viviremos con Él. Esa es la confianza que tenemos. Como vengo repasando en este pasaje, nosotros no nos hemos visto muertos con Jesús, sepultados con Él y resucitados con Él.
Pero la Biblia nos enseña que así justamente pasa, para que tengamos esa confianza, porque eso es lo que pasó, aunque no lo veamos. El apóstol le recuerda esto a los romanos, que no se olviden, perdón, de lo que Dios ha hecho por ellos y de lo que hará todavía en un futuro cuando Cristo vuelva por los suyos. Y para dar mayor certeza a esta verdad que nosotros no vemos, pero que evidentemente es tan cierta porque la Biblia así lo muestra, es que se nos da, por así decirlo, un certificado de absoluta confianza. ¿Cuál es ese certificado que tenemos? Bueno, el testimonio de Cristo. La vida de Cristo, lo que pasó con Cristo, su testimonio es lo que nos da seguridad. ¿Y cómo es ese testimonio? Bueno, los versículos finales nos hablan un poco de esto, versículos 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Lo que se nos estaba mostrando aquí, la tercera etapa de la obra que Dios hace en la vida del creyente y que revela entonces que la doctrina de la justificación por fe no conduce al creyente a pecar, sino todo lo contrario. ¿Qué es entonces? Que no solamente que el pecado ya no tiene la posibilidad de volver a condenarnos como antes, que ya el poder del pecado ha sido debilitado grandemente a causa de esto, sino también que el creyente tiene la victoria asegurada sobre el pecado. De eso se está enseñando en esta sesión. ¿Y cómo se relaciona el hecho de esa victoria final o esa seguridad de eso en cuanto al testimonio de Cristo? ¿Qué relación hay? Bueno, se puede entender de esta manera. Yo lo escribí así, mira. ¿Quieren saber por qué estamos seguros de que morimos al pecado y que resucitamos a una nueva vida que es diferente a la que teníamos antes de conocer al Señor y que será aún más gloriosa al fin de los tiempos? Bueno, ¿quieren saber cómo tenemos? Bueno, porque así pasó con el Señor Jesús. Esa es la respuesta que el pasaje da. ¿Por qué hay plena seguridad? Por lo que pasó con Cristo. Esto es justamente el testimonio que tanto Pablo como el resto de los hombres inspirados por el Espíritu Santo nos han dejado en la Sagrada Escritura. Ellos escribieron con el propósito de testificar y proclamar que Jesús era el Hijo de Dios, que vino al mundo como hombre para morir en el lugar de los pecadores. Juan 1.14 habla de que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y al final de su evangelio, Juan habla de que estas cosas que se han escrito sobre el Señor eran para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. En Juan 3.16 nos muestra que el plan de Dios era ese, que su Hijo viniera al mundo para dar su vida para salvar a todos los que creían en Él. De tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así demostrar que solo a través de Cristo, que el ser humano que ha caído en Adán, pueda liberarse de la esclavitud del pecado. Eso también es lo que los escritores del Nuevo Testamento intentaron demostrar y testificar acerca de Cristo. En Juan 8:34 al 36 dice, a Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que es a través del Hijo que podéis ser liberado. Esto es lo que el texto busca entonces, por una parte, testificar de que respecto a Cristo, la muerte no puede enseñorearse más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y para siempre. Es lo que aquí presenta en este texto. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Otra traducción dice una vez y para siempre, y ya está, y nunca más. En la cruz, Cristo se hizo pecado por nosotros, cargó la culpa de los pecadores y es por eso que murió. Cumplió la sentencia que el pecado requería. Y aunque Él nunca pecó, voluntariamente decidió cargar todo el peso de nuestra maldad. En Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice el mismo Jesús dice de Él, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él entregó su vida, cargando toda tu maldad. En la cruz, la muerte derrotó a Jesús, no por su propia maldad, ya que Él era inocente, sino por hacer suya la nuestra. Y consumada esta obra en la cruz, como Él dijo, consumado es, hecho está, ya no le debe nada al pecado, porque pagó
con su condena. Por eso es que la muerte ya no lo puede volver a derrotar al Señor, ya no lo puede volver a dominar, ya no lo puede volver a enseñorearse de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez y para siempre. La paradoja de la cruz es que aunque parecía que la muerte estaba venciendo al Señor, en realidad el Señor con su muerte en la cruz era Él el que estaba derrotando definitivamente al reino de la muerte y del pecado. Esa es la paradoja de la cruz. Cuando parecía que el Señor estaba siendo derrotado, en realidad Él estaba triunfando. Él estaba triunfando definitivamente. Él, por así decirlo, fue el héroe de la historia de la redención, que se sacrificó para salvar a aquellos que no podían salvarse por ellos mismos. Una y otra vez vemos historias así semejantes de aquel personaje principal que muere, que se sacrifica por los demás. Esas son historias. Esto es algo cierto y real. Él murió por nosotros, para salvarnos de la muerte que nosotros no podíamos evadir. Porque justamente, como dice Juan 10:11, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Y cómo esto da certeza al creyente? Bueno, porque si Cristo murió al pecado una sola vez y para siempre, como estamos diciendo aquí, en virtud de estar bautizados en su muerte, vos también moriste al pecado una sola vez y para siempre. Por eso no puede volver a dominarte. Si Cristo murió, como dice aquí el pasaje claramente, una sola vez y para siempre, y vos estás identificado con Cristo, vos también moriste al pecado una vez y para siempre. Ya está. O dicho de una manera más simple, ¿querés estar seguro de por qué el pecado no puede volver a condenarte? Entonces mirá a Cristo. Mira a Cristo, porque en Él tenés certeza de que así como fue con Él, es así también como pasa en tu vida. Esa es la certeza que tenemos. Ahora bien, también esta sección apunta a otra parte del testimonio de Cristo. No solo que Él murió una vez al pecado y para siempre, sino que asimismo dice el pasaje aquí, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, versículo 9, ya no muere más. ¿Por qué? Porque como dice el texto al final del versículo 10, en cuanto vive, para Dios vive. O sea, él murió en la cruz, Él fue sepultado, pero la tumba no lo pudo retener. Al tercer día, como Él había profetizado, como Él había dicho, Él resucitó, Dios lo levantó de entre los muertos. Y como su victoria sobre el pecado fue absoluta, ha recibido un cuerpo que ya no tiene relación con el pecado. Un cuerpo que mira ahora el Señor en un cuerpo nuevo, glorificado, mira a la muerte, a la cara y le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo no quedó en la tumba en la que José de Arimatea y Nicodemo lo sepultaron. Él se levantó y ascendió a los cielos. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, no esperando volver al mundo para volver a morir como los pecados, como lo hizo en su primera venida. Eso lo hizo una vez y para siempre, sino volver a la tierra para tomar posesión absoluta de lo que ganó por medio de su sacrificio. Ya no es lo mismo. Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La realidad es que Jesús vive. Los apóstoles nos cuentan de esta verdad. Los escritores del Nuevo Testamento nos testifican de eso, que Él vive, que Él estuvo 40 días con su cuerpo resucitado entre medio de sus discípulos y que ascendió a los cielos. Jesús no estaba muerto como los fariseos quisieron anunciar, como noticia falsa. Hoy hay mucha costumbre esto de las noticias falsas. Sale una noticia falsa, ¿no? Algunos le dicen fake news, ¿no? Noticia falsa de esto, noticia falsa de otro, ¿no? Bueno, en aquel tiempo también se quiso instalar una falsa noticia. Los fariseos intentaron hacer eso. En Mateo 28 se nos cuenta de eso. Ellos intentaron decir, sobornaron a los soldados para que dijeran de que
de que el Señor no había resucitado, sino que sus discípulos habían sacado una piedra, no sé cómo, pero bueno, habían sacado una piedra imposible, ¿no? Habían eludido a los soldados, que eran gente tan poderosa, y habían sacado el cuerpo del Señor. Dice en versículo 15, Mateo 28, este hecho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, fue una falsa noticia que quisieron implantar. Pero la realidad, como dice aquí el pasaje, que Cristo vive para Dios. Este es el testimonio que los apóstoles nos dan en la Escritura. Es lo que ellos predicaron, es lo que ellos en un momento dijeron, no podemos callar, no podemos dejar de testificar lo que hemos visto, lo que hemos oído, que el Señor resucitó. En Hechos 2, 22 al 24, Pedro lo dice con claridad, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Pero se paró y dijo, Él está vivo, Él murió, ustedes lo mataron, pero Él vive, está vivo, Cristo está vivo, Él resucitó. Pablo mismo pudo testificar acerca de esto, no porque él haya estado con Cristo en esos 40 días que estuvo en la tierra luego de la resurrección, pero sí lo vio luego. Pablo lo vio, él contempló al Señor de gloria con un fulgor, dice la palabra, que brillaba más fuerte que el sol. En Hechos 26, 13, él cuenta de esto, dice, cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, y una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cose contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, ¿quién era? Yo soy Jesús. Soy el que resucité, el que morí, fue sepultado y al tercer día resucité. Y dice Pablo, su fulgor era más fuerte que el del sol. Por eso puede asegurar Pablo que Cristo ya no tiene vínculo con el pecado y la muerte, sino que Él tiene un nuevo cuerpo que es incorruptible. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad de que el creyente tiene la victoria final sobre el pecado? Bueno, porque debido a que el creyente está en Cristo, su testimonio de que Cristo ya ahora viva para Dios sin que el pecado pueda volver a herirlo mortalmente, que ya es la misma relación que el creyente posee con el pecado. No hay posibilidad de que el pecado pueda volver a matarte. Y aunque todavía no somos los que esperamos ser, cuando Cristo vuelva, ya no somos los mismos de antes. Sabemos que todavía no somos, todavía no hemos sido liberados completamente del pecado, pero ya no somos los que éramos antes. Evidentemente es así. Hoy vivimos una vida nueva, fruto del cambio legal que la justificación por la fe provocó en nosotros. Pero dicho también al revés, ¿no? Aunque hoy ya vivimos una vida nueva, Cristo es tu esperanza, ya que Cristo es la primicia o el adelanto de lo que le espera a cada pecador que ha puesto su fe en Él. ¿Cuál es la esperanza que vos tenés? ¿Cuál es la esperanza que yo tengo? ¿Cuál es la esperanza que tienen todos los creyentes de toda la historia que han creído con Cristo por la fe? Un cuerpo incorruptible, eterno y ya sin ningún tipo de relación con el pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos promete y eso es lo que nos muestra en Cristo la primicia o el adelanto de lo que Él ya es y de lo que nosotros somos hoy y seremos en Él. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O también podríamos decir de una forma simple, como dijimos antes, ¿querés estar seguro de que has sido crucificado y ahora estás vivo para Dios? ¿Querés estar seguro de todo eso? Bueno, mirá a Cristo entonces. Porque así como Él es, nosotros también seremos. Somos y seremos. Él es el certificado seguro de tu nueva vida. Ahora, al ir concluyendo este pasaje, ¿no es interesante volver a repasar entonces lo que hemos visto?
¿Por qué se afirma que la doctrina de la justificación por fe no lleva al creyente a continuar pecando, sino todo lo contrario? Porque al ser justificado por la fe, el pecado ya no puede volver a condenarte como antes. Y como ya no tiene esa posibilidad, su poder se ha debilitado grandemente. Pero además no solo que se debilitó, sino que tenés la victoria final sobre él. Como vengo mencionado, todo esto vos no lo ves. Pero Dios te lo cuenta. Como a veces se describe en los noticieros, ¿no? Esto que estoy diciendo no es una opinión personal, no es un juicio, sino un juicio de valores, sino es una descripción. Estoy describiendo un hecho, te dicen a veces los periodistas. No, bueno, esto es algo similar. Aquí nos está dando un consejo. Acá todavía nos está dando mandamientos. Eso lo vamos a empezar a ver en la próxima sección. Acá se te está contando acerca de un hecho que es completamente cierto, que vos ni yo podemos ver, pero que Dios ya hizo en Cristo. Y que es seguro respecto a lo que ya pasó. Pero que aunque estos hechos no lo hemos visto, hay un hecho que sí vamos a ver un día, que es nuestra glorificación. Y que podemos estar seguros de que así será. Podemos estar seguros, hermanos. Podemos estar seguros. Hay un pasaje que habla acerca de esto que es glorioso y que lo quiero leer completo porque creo que nos anima en todo esto que estamos viendo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 49 al 58. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La pregunta para vos podría ser la misma que el apóstol le hizo a los romanos. ¿No saben que esto es así? Tal vez necesitas recordarlo hoy en medio de las luchas que te toca pasar. O en las aflicciones donde a veces tal vez dudás acerca de la bondad de Dios. O por ahí tu problema es que al dejar de pensar en esto, volvés a tropezar con la misma piedra en tu vida, por no considerar lo que Dios hizo en tu vida, que lo que Él hizo en tu vida no es razón para que sigas sirviendo al pecado, sino que todo lo contrario. Hermano querido, que el Señor te ayude a vivir de acuerdo a esta verdad y a exaltarlo cada día por lo que Él ha hecho por vos. Que esta palabra te anime a batallar con el pecado. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, que nos anima, nos fortalece, nos muestra eventos concretos que han pasado en nuestra vida, que nosotros no vemos, pero que confiamos que son así porque tu palabra no miente, porque vos no mentís y porque incluso en Cristo tenemos el testimonio de que esto es tal como aquí el apóstol enseña. Señor, que esto nos anime, nos fortalezca en nuestra batalla contra el pecado y nos ayude a seguir adelante sabiendo de que un día estaremos contigo para siempre, con un cuerpo nuevo, ya sin relación con el pecado y alabando, exaltando tu nombre por la gran salvación que nos ha dado en Cristo. Ruego que fortalezcas a cada uno de mis hermanos que escucha esta palabra y que pueda ser edificación para tu vida. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.